La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Una vez más con el licenciado Gonzalo Chávez en un programa como el que usted conoce, Comentando la Noticia. No es para hacer daño a nadie, pero es para generar de alguna manera una corriente de opinión que opine con cabeza, que opine teniendo algún argumento, que no se entusiasme tan sencillamente por las cosas que pasan en el país y que, querramos o no, nos afectan a todos. Con esto estoy presentando una serie de programas que vamos a tener en este programa, que tratarán de darnos un poquito las pautas de cómo ver, cómo calificar, cómo hacerse una idea de qué es lo que está ocurriendo en este proceso todavía preelectoral, candidatos, precandidatos, juntas, grupos, el pacto de unidad del uno, el pactito de unidad del otro, el protopactito de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Sin inclinarnos a calificar a ninguno de los candidatos ni a ninguno, pero ¿qué es lo que en principio deberíamos de tener todos los ciudadanos como herramienta para colaborar a que el proceso electoral dé un resultado mínimamente pues aceptable? En ese sentido, el licenciado Gonzalo Chávez sabe mucho de economía, pero sabe mucho de administración del Estado y sabe muchísimo de política. Es decir, los movimientos, los criterios, las teorías, las pertenencias de los distintos candidatos o gente que juega en la política. Entonces puede aportarnos con una visión valiosa cara a esto que estamos proponiendo. Que usted tenga herramientas para irse inclinando para una cosa u otra o un programa u otro. Bienvenido, licenciado, y bueno, está usted en su cancha. ¿Cómo ve el proceso electoral? No lo veo. Bien. No lo veo porque lo que se ve son un conjunto de personas que se denominan precandidatos, que no cuentan con partido, en teoría, todavía que los haya ratificado como candidatos presidenciales, haciendo un montón de ofertas, repartiendo al Estado con ministerios y otras instituciones. Y el partido de gobierno, ya sea del lado del expresidente Evo Morales o del actual presidente, aún no se han pronunciado para el tema, no han tocado el tema candidatos. O sea, eso ya está mostrando de que algo anda mal. No sé qué pensarán mostrar en los últimos 90 días los precandidatos, porque creo que ya habían puesto toda la carne al asador. El problema grande de Bolivia no es que falten divisas. El problema grande de Bolivia es que hemos dejado de exportar 6.000 millones de dólares. Se cayó los 3.000 millones de dólares que exportábamos de gas. El año pasado hemos exportado, 2.000 millones. 1.000 a la Argentina, 1.000 al Brasil. El año pasado ha mermado todavía, y este año, pues por los volúmenes que se están exportando a Brasil, que son 12 millones de metros cúbicos, con suerte vamos a estar llegando a 500, 600 millones de dólares al año. El agro cruceño exportó 3.000 millones de dólares. Nosotros producíamos normalmente 3 millones de hectáreas cultivables, y el día de hoy a duras penas estamos llegando al 1.000.000 de hectáreas cultivables.
un tercio de lo anterior. ¿Ya? Los mercados de exportación se cayeron, la empresa Licorp dejó de comprar, se fue del país. Si usted no cumple con los contratos, es lo obvio que los contratos se acaban, ¿no? Y los vamos perdiendo, ¿sí? Se fueron del país. Y esos mercados los hemos ido perdiendo. Hemos perdido el mercado del gas a la Argentina, a Brasil. Están construyendo un ducto. No han comenzado todavía, vamos a ser correctos. Se ha firmado un manifiesto de intenciones entre Paraguay, Brasil y Argentina para la construcción de un ducto de 32 pulgadas que va desde Tartagal hasta Campo Grande, pasando por Paraguay. Tomando en cuenta que una distancia similar es el gasoducto que han hecho desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, hasta Saladillo, pero en serranía y en condiciones muy difíciles. Aquí es planito y sin muchos ríos. Hay 2 ríos nada más, el Pilcomayo y el río Paraguay. Y fuera de eso no tienen más, o sea, es planito, no tienen problemas. No tiene obstáculos. O sea, si el gasoducto ese que hicieron en Argentina les tardó 8 meses, este debería tardar hasta menos. Y claro, con eso, la venta de Argentina se ahorra 1.800 kilómetros. La vuelta por Bolivia son de Tartagal hasta Santa Cruz, que son 600, 700 kilómetros, y de Santa Cruz hasta la frontera son 600 más, y de ahí hasta Campo Grande son 500 kilómetros más. O sea, casi 2.000 kilómetros que se ahorran. 1.800 kilómetros, Bien, y claro, ellos van a hacer 800 kilómetros desde Tartagal hasta Campo Grande. Entonces, 1.000 kilómetros de ahorro de costo de flete transporte. Y principalmente se ahorran los conflictos sociales de Bolivia. Claro. Entonces, estamos hablando de que aunque tuviéramos gas, nos hemos quedado sin mercado. Aunque tengamos gas, ya no tenemos a quién venderle. Exacto. O sea, ese es el problema más grande que tenemos como país. Estos precandidatos o lo que sea, todos los que ya están más o menos alineados y los que no están alineados, ¿qué propuestas están haciendo para sacar de esta situación a Bolivia? Bueno, Samuel Doria Medina dijo que iba a ser un Silicon Valley del Alto, pero el tema energético, los Silicon Valley necesitan cantidades enormes, pero enormes de energía. Y lo que menos tiene el Alto es energía. Entonces yo no sé cuál es el concepto que él maneja de Silicon Valley. O sea, sin energía no hay industria. Y el gran problema del Alto es que no tiene energía. La energía es muy deficiente. Después están hablando de... ¿Y lo que tiene de energía es vía gas o...? Es vía gas. Es vía gas, o sea que también con el gas declinando, pues tampoco tienen, es una fuente. Tienen hidroeléctricas que es Songo, Misicuni, fase 1, fase 2, pero aún así con lo que tienen no es suficiente para hablar de un Silicon Valley. Lo que está mencionando el licenciado es un aporte ya muy importante, muy importante. Se puede tener una idea fantástica, ¿no? Voy a hacer aquí un monolito que va a llegar al cielo, va a ser de oro y con los pies de diamante. Oiga, pero si no tiene diamante, no tiene oro, pues el monolito se viene abajo, ¿no? Acá un Silicon Valley, pero para manejar esos bancos de datos inmensos requieren una cantidad de energía inmensa. No solamente en el Alto, ¿no? Donde se plantea abrir un centro más importante de este tipo informático que se manejan muchas empresas grandes de informática, lo primero que hablan es de dónde la energía, ¿no? Como decía una amiga, ¿de dónde pan si no hay harina? Decían. Bueno, eso está en la propuesta, porque el programa todavía nadie creo que ha presentado. No, nadie. Después han hablado de cómo resolver el tema de la escasez de divisas en Bolivia y han tenido ideas fabulosas. Uno de ellos dice, si soy presidente, todos los créditos que están por aprobarse los vamos a aprobar y ahí va a haber plata. O sea, voy a hacer lo mismo que es el actual. El otro dice, me voy a prestar plata del Fondo Monetario Internacional. Y el otro, más creativo, que Manfred Reyes Villa,
Voy a emitir bonos por 10.000 millones de dólares de litio. No sabe que para emitir bonos es un proceso internacional, es largo, difícil y tiene que ser aprobado por el Congreso. O sea, entonces, son personas que... O sea, es una propuesta que requiere años de prepararla. Para prepararlo. No es para ganar la elección y ya tenemos la plata. Ya. Entonces, ellos han estado metidos en esos temas. Hay otros candidatos, ¿no?, que están también proponiendo sacar plata del Fondo Monetario, bueno, no solamente los bonos, pero un crédito en el Fondo Monetario también es un proceso largo, ¿no? No, o sea, es un proceso donde hay que adecuar la estructura del Estado. El problema de Bolivia que tiene, el problema más grande que tenemos ahorita, es que nuestras fuentes de ingresos de divisas se agotaron. Y lo más difícil que estamos teniendo, y eso es un tema que debería preocupar en el nivel central del Estado, es que nuestros costos logísticos se han ido distanciando de los costos logísticos internacionales. Los países han estado haciendo ferrocarriles, han estado haciendo puertos grandísimos para barcos, para supercontenedores, para reducir los costos de flete internacional. Y nosotros hemos seguido con una economía de integración de los pueblos y no importando los costos logísticos. La diferencia está en que el día de hoy sacar carga de Santa Cruz hasta Arica y Iquique están entre 120 y 150 dólares la tonelada. Antes, traer carga de Shanghái hasta el Callao o hasta Arica y Iquique estaban entre 150 y 160 dólares la tonelada. Porque tenían que pasar por Rusia, Corea, Rusia, Canadá, Estados Unidos, México hasta llegar con los Panamax. El día de hoy con los supercontenedores, con Chancay en 80 kilómetros en el norte de Lima, para comenzar ya no tardan 56 días, tardan 25 días. Menos de la mitad. Menos de la mitad y ya no cuesta 150 dólares, sino cuesta 60 dólares. Menos de la mitad. ¿Eso qué significa? Que trayendo algo con 60 dólares puede llegar hasta La Paz con 100 dólares, 90, 100 dólares. ¿Qué significa? Que la carga nuestra ya pasa a ser cara. Claro. O sea, es algo similar a lo que pasó en su momento en Bolivia en 1880, cuando nosotros proveíamos de Santa Cruz o de Salta, de Jujuy, de Tucumán, comida para Sucre y Potosí, y cuando aparece el tren, no teníamos que venderle porque éramos demasiado caros y casi desaparecemos. Entonces tenemos que repensarnos cómo vamos a hacer para afrontar el nuevo periodo. O sea, tenemos que repensarnos qué vamos a vender y en qué podemos ser competitivos para salir adelante. Eso los candidatos no hablan de los problemas que se vienen. Ni lo han mencionado. Ni lo han mencionado. Tenemos un problema adicional. 80% de la producción de energía eléctrica en Bolivia es termoeléctrica. Es decir, depende del gas. Depende del gas. Y el año pasado el promedio de exportación fue 32 millones. Al mes pasado, estamos hablando de febrero, ya estábamos produciendo 25 millones de metros cúbicos. Esos son datos públicos que han salido en la prensa. Y la tendencia es que este año podamos estar cerrando en 18 millones de metros cúbicos, que todavía alcanza para Bolivia. Pero el próximo año se espera que estemos cerrando con menos de 10 millones de metros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que si la demanda interna está en 13, 14 millones, la mitad o un poco menos de la mitad vamos a importar del exterior a un valor de 10 dólares o 12 dólares el metro cúbico, el millar de pies cúbicos, el BTU. Eso significa que nosotros ahorita ENDE paga por el gas boliviano $1.40 para el consumo local y lo exportamos a 10, 12, 14 dólares. Cuando nos los venden a 10, 12, 14 dólares, ENDE no va a poder darle a la gente el gas a 1.40, claro, y nos vamos a ver afectados por ineficiencia, por no tomar las acciones preventivas en su momento en una crisis energética en este país. Entonces, esas cosas tenemos que ir pensándolas. Eso es más grave que la crisis de los dólares, la crisis de combustible, porque si no hay energía, toda la estructura industrial,
la productiva, bueno, ¿de qué se va a nutrir, no? ¿Cómo se van a mover máquinas, tractores, industria, en fin, todo tipo de equipos? Puede afectar hasta la energía doméstica, ¿no? Claro. Imagínese un señor que esté pagando 200 pesos por su luz y de pronto comience a pagar 1.000 bolivianos, pues le revienta el presupuesto. Cosa que no está lejos de precios internacionales, ¿no? Eso pasó en Buenos Aires hace años, ¿no? Exacto, o sea que... Le dispararon la subvención y de pronto les aumentó, se duplicó, triplicó la factura de luz. Sí. Lo que nos está señalando el licenciado Gonzalo Chávez es de una gravedad y de una seriedad, requiere una seriedad tremenda a la hora de hacer propuestas o presentar alternativas a las distintas facetas de la crisis en Bolivia. No es nomás ir a tocar la puerta al Fondo Monetario y decir me van a dar 14.000, 15.000 millones de dólares. En el caso de Argentina llevan más de un año gestionando seriamente un crédito pequeño todavía para Argentina, y los antecedentes del no cumplimiento, del desastre de la industria argentina por falta de competencia, como muy bien porque ha sido un mercado cautivo, ¿no? Para las empresas argentinas nada más, entonces precios altísimos y toda la corrupción correspondiente, y todavía están en fase de que se apruebe un acuerdo que está ahora mismo en el Congreso, ¿no? Si le aprueban eso, recién van a poder, me imagino, poner en limpio cuánta plata y a dónde va a ir y en qué plazos y a qué costo. Eso es una gestión ante el Fondo Monetario. No es vamos a pedir 15.000 y ya está, ¿no? Mañana nos lo van a dar. Principalmente cuando estamos a punto de entrar en default. O sea, Argentina, para solicitar la operación con el Fondo Monetario, ha tenido que cumplir montón, pero montón de requisitos, de chique fiscal, el déficit fiscal, que un montón de otras cosas, pagar puntualmente pagar la deuda que tienen con algunos organismos, los créditos, para que no se caiga lo del Fondo Monetario. O sea, ha tenido que sacar plata de todos lados solamente para para poder acceder a esa operación. Nosotros actualmente estamos entrando en un proceso donde estamos rasgando lo último de la olla para poder honrar nuestros pagos. El día de ayer aprobaron un crédito de la CAF por 75 millones, que era casi 60 millones que le estaba faltando al gobierno para cumplir con la cuota del mes. O sea, le quedó como 15, 20 millones de dólares para cubrir otros gastos. O sea, ha sido, pero desastroso. Están esperando que le aprueben lo del Japón para el pago del próximo mes. Todos los 100 millones del Japón para tener esos dólares para poder pagar parte de la deuda, más los otros que tengan, pagar como en 250. el momento que no pague la deuda, como usted bien dice, Bolivia puede entrar en default. Es decir, se lo declara insolvente prácticamente, ¿no? Nada más que eso. Y aparte de que no se le da más plata, todos los demás organismos internacionales de crédito cierran las puertas, ¿no? Hemos vivido en el 85 o algo por el estilo, ¿no? Sí. Y estuvimos no sé cuántos años que no podíamos conseguir un peso ni en un mercado de la ramada, pues, ¿no? No nos daba a nadie ni un peso, ¿no? Muy bien lo señalado por el licenciado. No es nomás batir la olla y tomarse el sucumbé. No es así la cosa. Obviamente que es una buena idea ir a buscar plata, pero el tema es qué posibilidades tengo de conseguirla. ¿Con qué voy a pagar? Es como cuando usted va, a alguien le dice, préstame plata, porque tengo esta idea, y el otro le va a decir, perfecto, está ahí, te doy la plata.
pero decime, ¿con qué me vas a pagar? Le dice, si me va bien en ese negocio, te voy a pagar. Y si te va mal, el otro se calla, le dice, pues no tiene respuesta, ¿no? Entonces, en los bancos dicen, si te va mal, ¿con qué me vas a pagar? Y si usted le dice, te voy a pagar con todo esto que tengo, te doy plata. El problema es que estamos en la situación de que no tenemos un plan B. Licenciado, sin dar nombres, se están un poquito tocando aquí los temas que, digamos, más corren en las alternativas que se están proponiendo desde los distintos candidatos. El tema de la crisis energética ni se ha mencionado. Se habla mucho de la crisis alimentaria que viene, que depende del tema de los combustibles. Y los combustibles dependen de que haya plata para comprar combustible. ¿Usted cómo ve en estas propuestas que ya hay? Por ejemplo, 100 días carajo. ¿Usted le ve alguna posibilidad de que el tema dólares, combustible y obviamente garantizar alimentos puede ser de alguna manera trabajado en 100 días? No. ¿Por qué no? Porque el proceso que usted tiene desde que presenta un proyecto de ley al Congreso para que se apruebe hasta que salga, que se analice en las distintas comisiones de diputados, de senadores, pasen el informe, pasen al plenario de Cámara de Diputados, de senadores, de Congreso y pase al Poder Ejecutivo, haciéndolo muy bien y muy rápido, 180 días. 6 meses. Pero muy bien y súper rápido. O sea, sí. Y ellos hablan de soluciones en 100 días. O sea, no conozco una forma de generar eso. O sea, existen algunas soluciones que se pueden dar, pero todas pasan por el Congreso y deben ser tratadas y deben ser analizadas. ¿Se podría saltar esa sacando algo que diga por situación extraordinaria? Bueno, sí se pudiera, siempre y cuando el Congreso le autorice al presidente esa situación extraordinaria. Volvemos a lo mismo. El que no saque no solamente puesto número 1 en las elecciones, pero además saque una mayoría en el Congreso, vuelve a estar amarrado como está ahora, ¿no? Mire, yo le hago un análisis muy sencillo políticamente. Aproximadamente con el 30% del electorado que está en provincia, se tiene el 50% de la Cámara de Diputados. Si vemos solamente el departamento de Santa Cruz, usted se va a dar cuenta que casi todas las provincias ha ganado el MAS. Por esa razón es que pese a que Podemos ganó con una amplia variación en el tema, diferencia en el tema de votos generales, en la Asamblea Legislativa estamos empatados. Y tenemos la misma cantidad de diputados que ellos en el nivel central, en la Asamblea Nacional. Entonces, y en Pando, en Beni, en todos los lugares esos, o sea, la presencia orgánica que tienen ellos es fuerte. ¿Qué le quiero decir con eso? O sea, el MAS, sea quien sea gobierno, va a seguir pesando. O sea, va a tener un 40, 50% del Parlamento de la Asamblea a su favor. Entonces, sea quien sea, va a tener que negociar con él, va a tener que transar con él. Y el que diga, yo no transo con masistas, que no diga que va a ser gobierno, porque no lo va a hacer. Y si entra el gobierno, no va a durar. Menos cuando ya la Corte Suprema Electoral ha dicho de que no se modifica la distribución, no se revisa la ley que da 3-por-1 prácticamente al voto rural, que los distritos como están ya, pues así está sentenciado, y con ley o sin ley se va a ir al proceso, a las elecciones. O sea, vamos a ir con la escopeta cargada, ¿no? Sí. Entonces, al que gane de forma realista, pues le auguramos
un difícil momento, porque Tiene que transar. tiene que negociar, hablar, convencer, y de paso, en una situación tan difícil, tan crispada entre los distintos candidatos, ¿no? Porque ya se ha tirado, por supuesto, el problema del MAS interno, pero además los otros grupos opositores tampoco es una taza de leche, ¿no? O sea, también hay sus, obviamente, ambiciones personales y hay sus intereses que trascienden el partido y trascienden pues ya los intereses nacionales, ¿no? En esta elección, doctor, el vicepresidente, las personas que se elijan como vicepresidente, que son los encargados de articular con el Congreso, con los diputados y senadores, es tan o más importante que el candidato a presidente, porque ese es el verdadero articulador, el que va a manejar Bolivia. Y hasta ahorita no hay ningún candidato vicepresidencial, ¿no? Que se haya salido a la palestra. Y además se ha levantado una polémica importante porque la anécdota de uno de los candidatos o precandidatos dice de que prácticamente no conviene poner de vice a un cruceño porque con eso pierde los votos en La Paz y el Alto, dice, ¿no? Carácter. Entonces, más compleja todavía a ver a quién llevo y si eso también le va a quitar votos aquí o no sé, pues sumar no le va a sumar. Yo me imagino que esta polémica que todavía no ha empezado, prácticamente ha sido una cosa de hace un día, 2 días, pues le va a costar al precandidato que lo ha mencionado, pues le va a costar unos cuantos votos y muchas dificultades para adelante, ¿no? Porque es como si dar por hecho de que los cruceños no tienen chance por pura estadística, digamos, pues, y cálculo político, pues, de ser nada, ¿no? O sea, a votar por alguien ajeno y que probablemente, pues, no conozca la problemática, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco digo que no está escrito de que tienen que ser los dos candidatos Camba ni tampoco los dos candidatos Colla, ¿no? Pero ya se generó otro problema más, ¿no? ¿A quién se va a elegir para segundo cuando es tan importante como lo está señalando para una buena gestión? Peor en una situación de crisis, donde la cosa se tiene que hacer lo más rápido posible. Usted entre las posibles alternativas, ¿puede jugar algo el tema del litio en este momento? No. Nada tampoco. Quizás también por eso será que se menciona poco, porque no ha salido casi en ninguna de las alternativas, ¿no? Ha sido un punto fuerte el tema del litio. Pero, ¿y el tema Mutum? El tema del Mutum está a lo que tiene que estar. O sea, si hablamos de exportación del Mutum, nosotros no hacemos acero, o sea, es acero para exportación. Es solamente el acero corrugado para la construcción, alambre, cosas muy básicas para el mercado local, que van a sustituir aproximadamente un 40% de las importaciones en ese sector. O sea, estamos haciendo una disminución de importaciones y punto, algo chiquitito, bonito y que funciona. Sí. Bueno, en otro programa se ha mostrado muy claramente que el proyecto Mutum le falta todavía bastante. No tenemos la planta completa, no producimos acero, como muy bien ha señalado el licenciado. Entonces, estamos nomás en el discurso electoral, ¿no? Hablando de cosas bonitas que pueden ser bonitas, pero es cuando se alcance, cuando se realicen, cuando sean realidades, ¿no? Y no sean solamente propuestas, ¿no? Con esta visión podríamos decir que todavía no se ve claro qué es lo que ofrece cada candidato. No ofrecen nada hasta el momento. O sea, están peleando para reducir la cantidad de candidatos, de generar aliados, achicar la cantidad de opositores y nada más. No hay oferta electoral, no hay visión país de ninguno de los candidatos. Eso
Mira, me alegro, licenciado, que usted lo diga, porque por otro lado a mí me dicen, fulano habla como un verdadero estadista. Uli Caraste, ¿no? Y ahora resulta que todavía no hay nada, pues. No hay visión de Estado. No hay visión de Estado. No hay visión de Estado. Es nomás una elección oportunista. Es decir, Sí, o sea, cuando alguien tiene visión de Estado, es como una persona cuando tiene visión de su negocio. Sabe hacia dónde va a ir y cómo va a lograr los objetivos. En Bolivia saben que quieren llegar a estar ahí, pero no saben, ni siquiera han definido qué objetivos tienen y cómo van a sacar adelante ese negocio llamado Bolivia. O sea, es como cuando usted contrata a una empresa y le dice, quiero que gerentes mi empresa, ¿qué vas a hacer para levantarla? Ah, no sé, ya voy a ver, le dicen, no, entonces nadie lo va a contratar. O sea, tiene que tener una idea clara de cómo va a levantar y entonces uno le sé el manejo del negocio, ¿no? Bien, el tiempo se nos ha ido. Este programa pretende con sinceridad ponerle un poquito los temas en la mesa para que usted que nos está siguiendo piense cuál es también su actitud de usted, su criterio, y por lo que entiendo todavía es muy pronto para tomar decisiones, ¿no? Porque no hay nada todavía serio, digamos, sobre la mesa. No hay nada. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Unas últimas palabras, por favor, para nuestra audiencia y cerramos hasta el próximo programa. Bueno, que la gente más afligida es la gente mayor, pero la gente joven puede, en este momento de crisis, puede tener oportunidades. No se olviden que el 50% del electorado es gente de menos de 35 años, el 65-70% tiene menos de 45 años y solamente el 10% tiene más de 60 años. Los candidatos que tenemos, que están mostrándose en la palestra, en su mayoría son personas de arriba de 60 años, 60, 70 años en esa franja. Entonces se tiene que crear una expectativa y una esperanza para la gente joven, y yo creo que este giro va a permitir a los jóvenes poder acceder a apropiarse del Estado boliviano, dejar de ser beneficiarios y ser propietarios del Estado boliviano. Muy bien, apuntarse de los 35 para abajo. Muy bien, muchísimas gracias, hasta otra ocasión. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.